Entrevistas CPN-AA. Marco Romero, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y máster en diseño urbano. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y participar en nuestro programa Entrevistas CPN-AA. En primer lugar, pues le agradecería si nos hace una breve presentación de quién es usted, su experiencia, de su trayectoria. Listo, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Paola. Mi nombre es Marco Romero, yo soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional, tengo una especialización y una maestría en diseño urbano. En mi actuar profesional, básicamente he trabajado en 4 líneas de acción. La primera es vivienda multifamiliar, que hemos hecho varios proyectos en Bogotá y Cundinamarca de este tipo. Hemos trabajado también en temas de infraestructura para el transporte. Dentro de estos podemos nombrar el trabajo en diseño arquitectónico del portal 20 de julio, los patios garajes de Masivo Capital, el aeropuerto de Buenaventura, entre otros. También he trabajado en infraestructura escolar y de enseñanza. Se ha trabajado unos proyectos para la Universidad Nacional, se está trabajando ahorita en este momento con una firma asociada a un proyecto de un colegio privado de religiosas en las afueras de Bogotá de aproximadamente 16.000 metros cuadrados. El último tema que he trabajado es ya el trabajo en cuanto a el tema de diseño urbano. Yo he realizado como arquitecto de diseño y como especialista múltiples contratos de espacio público desde hace tal vez 15 años. La construcción de los andenes de la autopista norte en esa época hasta ahorita los más recientes, tales como en este momento estamos desarrollando la ampliación de la vía a La Calera para Idú. Básicamente esa es la experiencia. Nosotros desde el año 2006 me lancé a tener mi propia empresa. Desde esa época, 14 años, venimos trabajando en tratar de consolidarnos dentro del mercado del diseño arquitectónico y urbanístico en Colombia. Ok, y especialmente desde esa experiencia del diseño y urbanismo, ¿cuáles han sido como los principales retos, las experiencias y las enseñanzas pues a lo largo de este proyecto de aprendizaje y aplicación? Bueno, yo podría identificar básicamente 3 principales retos que hemos tenido y que nos han marcado en nuestra trayectoria. Hablo en plural porque este proyecto lo hemos venido realizando durante todo este tiempo con la que fue mi novia, hoy mi esposa, desde la época de la universidad. Entonces, por eso hablo un poco en plural. Esos 3 retos, el primero que nosotros encontramos es el obstáculo que uno tiene graduándose como arquitecto de hacer empresa en Colombia. Aparentemente es muy sencillo, pero hay una serie, una cantidad de factores que uno dentro de su formación no tiene en cuenta, tales como temas, desde los temas contables hasta los de relaciones laborales, los de seguridad social, etcétera, que muchas veces uno desconoce y le toca aprender a los golpes, básicamente. En esto la experiencia ha sido que, pues, durante todos estos años, todos los días aprendemos un poquito más respecto a eso, y la enseñanza que nosotros tenemos es que, oiga, sería interesante que los arquitectos jóvenes, los nuevos arquitectos, se interesen también en estos temas, investiguen y aprendan sobre esos temas antes de lanzarse a hacer empresa en Colombia, y que eso les va a permitir pues abrirse el camino en nuestro mercado mucho más fácil. Otro reto que hemos tenido nosotros, que ha sido complejo en el desarrollo de nuestra actividad profesional,
ha sido cómo consolidarse como proveedor de servicios arquitectónicos y urbanísticos, es decir, cómo entrar en el mercado, cómo hacer el marketing, cómo conseguir nuevos clientes, cómo más los que uno ya tiene. Todo este tema del marketing y el manejo de las relaciones de clientes y de producción o consecución de nuevos trabajos es otro tema que también uno no tiene mucha experiencia o mucho conocimiento respecto a eso cuando sale de la universidad y básicamente pues te encuentras con esa pared que muchas veces y en algunos casos para muchas otras empresas ha sido infranqueable y las ha llevado básicamente a terminar sus actividades económicas porque no tienen cómo producir nuevos negocios. Finalmente, el último reto que nosotros hemos encontrado como consultores de diseño es cómo poder crear conciencia en la sociedad de la importancia del diseño arquitectónico, no solo como un factor para la mejora de la calidad de vida de las personas que van a tener, a habitar sí, a interactuar dentro de esas nuevas edificaciones, sino todo lo que está asociado a ello, tales como la mejora en el valor del inmueble, la reducción de costos de operación del inmueble, etcétera. Es muy difícil generar conciencia en la sociedad de que un buen diseño arquitectónico, que básicamente si tú lo miras en nuestro medio, cuando está bien pago, se puede acercar al 2% del costo directo total de la edificación. Puede generar una cantidad de externalidades positivas tanto para los habitantes como para el promotor del proyecto. Creo que básicamente esos han sido como los tres retos y te he contado un poco las experiencias y las enseñanzas que nos han dado a nosotros durante estos 16 años de trabajo como independientes. Inicialmente yo me gradué en el año 2003, pues trabajé en varias empresas consultoras de proyectos de espacio público y transporte antes de lanzarme a la aventura de ser empresario. Ok, digamos, podemos decir que en el último tiempo la mayor experiencia ha sido en el diseño urbanístico. Entonces, ¿cuáles han sido esos principales cambios? ¿Cuáles creen que son esos cambios a los que se van a enfrentar esos arquitectos hoy cuando salen y se enfrentan a esa vida laboral versus lo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de aprender y de ejercer en su momento? Los cambios básicamente que se están dando en el ejercicio de la profesión del arquitecto y del urbanista son dos, fundamentalmente, que se aplican tanto para la arquitectura como para el urbanismo. El primero es la necesidad de lucha contra el cambio climático a partir de proyectos que contemplen la sostenibilidad tanto urbana como en cuanto a las edificaciones. Eso es muy, muy importante y es muy clave porque pasamos de ese paradigma que muchas veces enseñan en la universidad, que es la forma y la forma por la forma y una forma super guau, a tener en cuenta una serie de factores fundamentales dentro de la arquitectura del urbanismo, tales como calidad del aire, tanto interior como exterior, temas de confort térmico y una cantidad que o por lo menos durante el proceso que tuve de aprendizaje, aunque existían las materias y uno las tomaba, nunca eran evaluadas dentro de los talleres de diseño. Ese es como la primera cambio que yo veo fundamental en este momento. El segundo cambio que yo identifico es la irrupción de la metodología BIM como un cambio entre el paradigma de representación de un objeto arquitectónico surgido básicamente durante el Renacimiento, en el cual por medio de planos yo estoy representando un objeto tridimensional, ya sea en planta, en cortes y en alzados, hacia un nuevo paradigma que es la simulación de las edificaciones. Y esta simulación teniendo en cuenta los procesos en el tiempo, es decir,
aquí en esta nueva metodología BIM se tiene en cuenta el ciclo de vida de la edificación. No solo se hacen los planos, digamos, arquitectónicos y demás especialidades, se hace el cruce de especialidades, incluso podemos llegar a, en la actualidad, a hacer simulaciones de tipo energético, podemos hacer simulaciones del proceso constructivo, podemos hacer simulaciones o trabajos respecto a cómo se va a hacer el mantenimiento de la edificación e incluso su desmonte en el tiempo. Esto es una cosa supremamente grande, es supremamente compleja. Podemos tener en cuenta que incluso en la actualidad hay un potencial enorme de diseño generado por inteligencia artificial o por medio de programación, algoritmos, etcétera, que en la actualidad los programas de tipo BIM están incorporando, y pues creo que ese es un reto o un cambio fundamental que toca empezar a estudiar para ver cómo vamos a integrar estas nuevas metodologías o estas nuevas tecnologías en el hacer del arquitecto. Bueno, eso está muy interesante. Y digamos que a partir de esos cambios, esos cambios que se están presentando, que los acabas de mencionar, pues como muy dados al contexto actual, ¿cuál crees que desde también mezclando un poco tu experiencia, son esos consejos que les puede dar a las personas que están próximas a ingresar, por ejemplo, en esto que acabas de mencionar de BIM, y que deben tener en cuenta a la hora de aplicar en los proyectos pues, que están proyectando, pues que están futuros a realizar? Ok, yo tendría unos lineamientos básicos que considero que podrían ser importantes. Estos consejos los hemos discutido, incluso temas que hemos tratado anteriormente, los hemos discutido mucho con un grupo de amigos, compañeros de la universidad, quienes hemos identificado una serie de temas o problemas que creemos que se tienen en la actualidad y que se pueden mejorar. Con consejos, yo les diría primero que todo que hay que mantenerse actualizándose, es decir, ejerciendo procesos de educación continuada que permitan entender esos cambios que hay en la actualidad, y estos no son estos cambios de hoy no son los cambios que puede haber en 30 años, o en 20 años, o en 5 años, que pues tú sabes que la vida de los arquitectos no es ya, somos personas que tenemos un proceso larguísimo de perfeccionamiento profesional. Entonces, siempre la educación continuada. Segundo, la disciplina en la práctica profesional. Yo encuentro hoy muchos de los chicos que han trabajado con nosotros o que han trabajado en otros proyectos, yo les veo mucha falta de rigor y disciplina. Y no hablo de disciplina de solo ser juiciosos y sentarse en una silla a mirar el Revit. Hablo de disciplina en cuanto a ser muy juiciosos en su dibujo, en su representación, en los procesos constructivos que están plasmando en un plano, pues que sean coherentes con la forma como se puede ejecutar eso en obra en un futuro, etcétera. El siguiente consejo que yo daría es: hay que aprender a trabajar en equipo. Muchas veces o en algunas universidades los arquitectos no están acostumbrados a trabajar en equipo, no aprenden a separar lo profesional de lo personal, y eso se convierte en problemas gigantes. Y tanto en los proyectos de arquitectura como en los proyectos urbanos de gran tamaño necesitamos grupos de personas que desarrollan los proyectos. No puede ser una sola persona la que los desarrolla. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo. Cuarto, una cosa importantísima es el actuar desde la ética, tanto una ética profesional como una ética personal como seres humanos. El siguiente punto que les diría es: hay que aprender a esa puntualidad que me refiero, a aprender a gestionar el tiempo de manera correcta. Por un lado, no dejar que muchas veces hay clientes que quieren, no, es que yo quiero eso para mañana. No, hay que ser razonables y darse un tiempo razonable para desarrollar las cosas y decirle: no, mire, yo solo puedo entregar tal día porque yo tengo que hacer esto, aquello, lo otro.
es gestionar el tiempo. Y de otra parte, muchas veces los arquitectos por deformación profesional, y esa deformación está referida mucho a los temas de cómo son las dinámicas de, digamos, de entregas de los talleres de diseño, hacen que los alumnos se acostumbren a llegar a las entregas tarde, trasnochados, con ojeras, en chancletas y pijama, a colgar un proyecto. Eso habla mal del profesional. Entonces, si yo digo, se lo voy a entregar el martes a las 11:00, pues hay que entregarlo el martes a las 11:00, pero entonces tiene usted que aprender a gestionar su tiempo para saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuál tiene que ser la metodología, qué va a entregar para poder llegar el martes, faltando 5 para las 11, a la reunión. Y finalmente, un tema fundamental es el autocuidado. Es importante dormir bien, comer adecuadamente, tener amigos, tener interacción social. Esa idea de que el arquitecto es un bicho por allá encerrado en una caverna que sale solo a entregar trabajos, eso ya es un concepto arcaico y retrógrado que todavía le venden a uno en las universidades, pero no es así. Todos somos seres humanos y tenemos que cuidarnos y querernos a nosotros mismos. El gremio de los arquitectos y de las personas que están dedicadas a este negocio tiene unos índices altísimos de enfermedad mental, y todo esto se produce por la falta de tener autocuidado y cariño por sí mismos. Esos serían como los consejos que yo le daría a las personas que quieren ejercer hoy la arquitectura. Vale, muy bien, gracias. Ok, tu experiencia ha sido a nivel en el sector público y en el sector privado. De esos dos campos en los que te has podido mover, ¿cuáles son como las fortalezas de cada uno y cómo hacer para integrar de manera adecuada el sector público y privado en Colombia para que se puedan ejecutar proyectos que les sirvan a la ciudadanía y que no esté ese rifirrafe del sector público y privado? Bueno, esa es una excelente pregunta. Quisiera empezar por hablar un poquito separadamente de los dos sectores. El pro importantísimo que tiene lo público es que tiene generalmente los recursos para ejecutar proyectos que el sector privado muchas veces no sé cuáles son los contras fundamentales de este sector. Primero que todo, la burocracia y la corrupción, pues creo que ese tema, ahondar en eso, pues sería llover sobre mojado. Segundo, el cortoplacismo que tienen las administraciones, ya sean de nivel nacional, departamental o municipal. Ellos básicamente llegan y quieren hacer todo dentro del tiempo de su gestión, no analizan, no identifican adecuadamente cuáles son las necesidades, sino que se votan a hacer una cantidad de proyectos que muchas veces no son pertinentes o no están adecuadamente bien estructurados. Y ahí voy al siguiente punto, que es la eficiencia en la estructuración de los proyectos y formulación de los mismos. Muchas veces los proyectos pues, no tienen en cuenta la realidad de cuánto tiempo se puede demorar un proyecto realmente, cuál puede ser realmente el presupuesto, y entonces todo el tiempo estamos viendo que en las obras públicas hay demoras y dice uno, ay, es que están demorados, pero es que caramba, querían hacer la represa de las Tres Gargantas en 2 meses, pues hombre, era mal estructurado y mal pensado. Y de otra parte, y finalmente, a veces hay temas de contratación que son supremamente complejos en cuanto a que no hay acceso a la ejecución de proyectos de empresas que, pues al final de cuentas, hacen las cosas como son todos los subcontratistas de los contratistas grandes del Estado, porque los otros que llegan con una cantidad de papeles que al final de cuentas solo son papeles, pues terminan ganándose todo, y las empresas más pequeñas pues terminan subcontratando con todos los riesgos asociados que eso puede generar. De otra parte está el sector privado. En el sector privado hay una mayor libertad proyectual, pero pues los proyectos en la mayoría de casos pueden ser un poco más pequeños.
En cuanto al sector privado, y estoy hablando de desarrolladores de edificaciones, no de proyectos públicos, porque todo, incluso los contratistas del Estado los incluí dentro de ese gran paquete de proyectos públicos. En este sector privado hay un afán muy, muy importante por lograr el mayor beneficio sin pensar en el usuario final. Y eso lo vemos hoy en el fenómeno que se está dando de los tales co-living, que no son más que una vecindad del Chavo disfrazada de sitio súper lindo y súper exclusivo, pero que no dota de espacios necesarios y vitales para el desarrollo de un ser humano. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y eso está dado por el afán económico de los desarrolladores. Y de otra parte, que a veces ellos tienen problemas de flujo de caja también, esos problemas de flujo de caja terminan afectando finalmente a los contratistas de tanto de diseños como de construcción, que puede llegar a ser un tema bastante complejo. Respecto a la articulación entre los dos, yo creo que debe haber una mayor presencia de los gremios, tanto las sociedades profesionales como de arquitectura e ingeniería, con las entidades de tipo nacional. Y yo creo que debería haber una construcción mucho más compacta de un gremio dedicado al diseño y a la construcción, que permita que las personas que están encargadas o que tienen los recursos para desarrollar proyectos no se aprovechen de aquellos que simplemente quieren trabajar honestamente y salir adelante. Creo que sería esa la respuesta a tu pregunta. Bueno, y para terminar, un poco vinculando esta pregunta junto con la experiencia que has podido tener a lo largo de este tiempo, ¿qué proyecto podrías resaltar de lo que has desarrollado a nivel público o en el sector público o en el sector privado? Y por último, ¿cómo ves que ese tipo de proyectos u otros se puedan aplicar, se estén aplicando en Bogotá o en Colombia? En una experiencia que a mí me haya gustado mucho, yo fui el director del Plan Maestro de Desarrollo Urbano para la sede Palmira de la Universidad Nacional. Allí incorporamos una metodología de form-based codes, digamos, norma basada en la forma urbana, donde definimos básicamente volumetrías y por medio de unas fichas definimos características que debían tener los edificios específicamente, temas tales como calidad interior del aire, relación de el plano de primer piso con respecto al interior de la edificación, etcétera. Y eso es un tema que a nosotros nos pareció que permite cierta flexibilidad en cuanto a la definición arquitectónica y de programa de los nuevos edificios que pueda llegar a tener la universidad de una parte, pero con un mayor control del resultado final. Eso es un tema que a nosotros nos gustó mucho, creo que fue un proyecto además que se está aplicando en este momento en la sede y creemos que eso fue bastante positivo. De otro lado, pues la aplicabilidad de esto se puede dar a diversos niveles en cuanto a la planeación de campus de universidades. Creemos que es aplicable, pero hay que hacer la salvedad que mientras los lineamientos básicos de la política pública de desarrollo y ordenamiento urbano del país no cambien, pues su aplicación en gran escala pues se ve un poco obstruida respecto a que pues esto no encaja directamente en la estructura, digamos, de pensamiento que tenían las personas que generaron la ley que actualmente rige el ordenamiento territorial en Colombia, que es la ley 388.
Marco, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir esas experiencias y esperamos que en otra oportunidad podamos seguir conversando y haciendo esos aportes de las personas que están ejerciendo y que van a entrar en el mundo de la arquitectura y necesitan voces con experiencias como la tuya. Bueno, Paola, a ti y al Consejo, muchísimas gracias por invitarme y por darme este espacio para expresar mi opinión. Les deseo siempre lo mejor y que ojalá salgamos pronto de esta crisis del COVID, ¿no?